A continuación, vamos a analizar la figura 4. El gráfico nos muestra el efecto del glucagón sobre la incorporación de fosfato 32 a la enzima en el eje derecho y la actividad enzimática en el eje izquierdo. El estudio se realizó sobre las enzimas piruvato-quinasa, representadas por la línea llena, y la fosfofructoquinasa, representadas por la línea punteada. En este punto, nos pide analizar las concentraciones de glucagón a la mitad del máximo de cada curva, es decir, la concentración de glucagón a la mitad de la incorporación máxima de fósforo 32 y la concentración de glucagón a la mitad de la actividad máxima enzimática. Como vemos en el cuadro, para la piruvato-quinasa, la concentración de glucagón a la que se dan las dos concentraciones es la misma, 0,25 nanomolar. En el gráfico, observando las líneas llenas, este punto se da en el punto de cruce entre ambas curvas, como le indica el círculo azul. Esto podría indicar que existe una correlación entre la inhibición de la enzima y la incorporación de fosfato. Por otro lado, para la fosfofructoquinasa, la situación es distinta. La mitad de la incorporación máxima de fósforo 32 se da una concentración de glucagón de 1 nanomolar, mientras que la concentración de glucagón a la mitad de la actividad máxima es de 0,25 nanomolar. En el gráfico se marcaron estos puntos en rojo. Es decir, a diferencia de la piruvato-quinasa, las condiciones se dan a distintas concentraciones de glucagón. De hecho, la mitad de la incorporación máxima de fósforo 32 a la enzima fosfofructoquinasa 1 se da a una concentración 4 veces mayor respecto a la concentración de glucosa a la mitad de la actividad enzimática máxima. Ahora, ¿qué conclusiones podemos extraer del gráfico acerca de la regulación de cada enzima? Bueno, en el caso de la piruvato-quinasa podemos deducir tres cosas. En primer lugar, vemos que a medida que aumenta la concentración de glucagón, aumenta la incorporación de fósforo 32 por la enzima. Esto se ilustra con la curva de círculos blancos. Por otro lado, vimos que coincidía la concentración de glucagón para las situaciones en que se produce la mitad de la incorporación máxima de fósforo 32 y la mitad de la actividad máxima de la enzima. Y por último, si observamos el gráfico y solamente tenemos en cuenta las líneas llenas, vemos que se describe un comportamiento casi inversamente proporcional, es decir, que a medida que aumenta la incorporación de fosfato, disminuye la actividad de la enzima. Con todas estas premisas, podemos concluir que ante un aumento de la concentración de glucagón se produce la fosforilación de la enzima y, consecuentemente, la inhibición de su actividad. De hecho, este comportamiento es ampliamente conocido. Es el último paso de la vía glucolítica cuando el fósforo en el piruvato se transforma en piruvato mediante la piruvato-quinasa. Los investigadores usaron esta enzima como control porque ya sabían que la actividad de la piruvato-quinasa es modulada covalentemente mediante fosforilación. De esta forma, cuando desciende la concentración de glucosa en sangre, se libera glucagón. El glucagón activa la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, o pKa, que produce la fosforilación de la piruvato-quinasa, la isoenzima L, que se encuentra en el hígado y que por lo tanto disminuye el flujo de la vía glucolítica en el hígado. Este mecanismo impide que el hígado consuma glucosa a través de la glucólisis y deja la glucosa libre para otros órganos esenciales. En el caso de la fosfofructoquinasa 1, observamos que también aumenta la incorporación de fósforo 32 a medida que aumenta la concentración de glucagón, como demuestra la línea de cuadrados blancos. Por otro lado, como vimos en el punto anterior, la concentración de glucagón no coincide con la mitad de la actividad y la mitad de la incorporación máxima de fósforo 32. De hecho, esta última situación se da a una concentración 4 veces mayor respecto de la mitad de la actividad máxima de la enzima. Sin embargo, la mitad de la inhibición máxima de la enzima se da a la misma concentración que la enzima control, 0,25 nanomolar. Como conclusión, podemos decir que la fosfofructoquinasa 1 es inhibida por el glucagón, pero no mediante fosforilación. Por lo tanto, debemos suponer que existe otro mecanismo de regulación. Para responder a la pregunta anterior, los investigadores llevaron a cabo otro experimento. Tomaron hepatocitos y los dividieron en dos grupos, un grupo control y un grupo tratado con glucagón 10 nanomolar. Posteriormente, las células se homogenizaron y se llevó a cabo una precipitación por sulfato de amonio, que es un método para el fraccionamiento que permite separar proteínas al alterar su solubilidad en presencia de una alta concentración de sal. Luego se separó el pellet del sobrenadante. Por un lado, el sobrenadante se le hizo un tratamiento de inmunoprecipitación para eliminar cualquier residuo de la enzima fosfofructoquinasa 1, obteniendo finalmente un sobrenadante sin componentes proteicos. Por otro lado,
Al pellet se lo resuspendió en buffer de homogeneización y se lo dializó para quitar cualquier rastro de sal de la solución proteica, obteniendo finalmente un extracto del precipitado proteico. Comprender la composición de cada fracción va a ser crucial para la actividad 331. El tratamiento antes descrito se aplicó para el homogeneizado control y para el homogeneizado tratado, obteniéndose cuatro fracciones marcadas como 1 para el sobrenadante control, 2 para el extracto proteico control, 3 para el sobrenadante tratado y 4 para el extracto tratado. Luego se combinaron las fracciones, como se muestra en la tabla arriba a la derecha, para obtener distintas reconstrucciones del extracto proteico más el sobrenadante. Luego a cada fracción se le midió la actividad de la fosfofructoquinasa 1, como se ve en la figura 5. Las 4 combinaciones reflejan 4 curvas distintas que claramente tienen 2 tendencias. Aquellas combinaciones con el sobrenadante control describen una curva más a la izquierda respecto a las fracciones con el sobrenadante tratado, que tiene una curva más desplazada hacia la derecha. No es casualidad que este gráfico sea muy similar al de la actividad 311. Vemos que las tendencias de las curvas se acoplan al comportamiento allí descrito. Pero entonces, ¿qué es lo que queremos evaluar con este experimento? Primero tenemos que recordar que el sobrenadante es un extracto libre de actividad de fosfofructoquinasa, es decir, que no tiene componentes proteicos, y que por otro lado, el extracto precipitado, tratado con las sales de sulfato de amonio y la diálisis, posee proteínas celulares, entre ellas la fosfofructoquinasa. Y también recordemos que en el punto anterior habíamos visto que la regulación de la fosfofructoquinasa por el glucagón no se daba por fosforilación y no se daba por regulación alostérica. Entonces, los investigadores propusieron una nueva hipótesis, que existe un componente no proteico en el sobrenadante cuya concentración se ve modulada por el glucagón y que actúa como un modulador de la enzima fosfofructoquinasa 1. Es por eso que se llevó a cabo este método, que hepatocitos se los dividieron en grupos tratados con glucagón y no tratados, que serían control, y que a cada homogenizado se le extrajo la fracción sobrenadante y la fracción proteica. Luego se combinaron estas fracciones y se midieron la actividad de cada una de las combinaciones. Para el fin de esta investigación se le puso especial atención a aquellas combinaciones que tenían un sobrenadante tratado. Entonces, volviendo a analizar el gráfico, vemos que aquellas combinaciones con el sobrenadante tratado tienen un desplazamiento hacia la derecha respecto a las combinaciones con el sobrenadante control, que representa la actividad normal de la fosfofructoquinasa 1. Es decir, que en el sobrenadante tratado había algo que disminuía la afinidad de la enzima por su sustrato y consecuentemente disminuía su actividad. Como conclusión, podemos decir que la fosfofructoquinasa 1 no es regulada por modificaciones covalentes, como fosforilaciones o la interacción con otras proteínas, sino que por una molécula no proteica. Este componente no proteico, cuya concentración varía con la acción del glucagón, produce una disminución en la actividad de la enzima. Efectivamente, la regulación hormonal de la fosfofructoquinasa 1 por el glucagón está mediada por la fructosa 1,6-bisfosfato. Esta molécula no proteica favorece la activación de la fosfofructoquinasa 1, que produce la fosforilación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato, siendo este el primer paso comprometido en la vía de la glucólisis. Ahora, ¿de qué depende la concentración de fructosa 2,6-bisfosfato? Bueno, depende de la actividad de dos enzimas, de la fosfofructoquinasa 2 y de la fructosa bisfosfatasa 2. La primera enzima cataliza la fosforilación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 2,6-bisfosfato y la segunda enzima cataliza la desfosforilación de esta molécula. De hecho, las dos actividades antagonistas forman parte de la misma enzima bifuncional, que modifica su actividad de acuerdo a su estado fosforilado o desfosforilado. Y oportunamente el glucagón desencadena una vía de señalización que cataliza la fosforilación de esta enzima, produciendo la inactivación de la fosfofructoquinasa 2 y la activación de la fructosa bisfosfatasa 2. Entonces, para redondear, vamos a seguir las reacciones de derecha a izquierda. Cuando disminuye la concentración de glucosa en sangre, se libera glucagón, que a través de la proteína quinasa A fosforila la enzima bifuncional, favoreciendo la actividad de la fructosa bisfosfatasa 2. Esta enzima
cataliza la desfosforilación de la molécula de fructosa 2,6-bifosfato. Entonces, como disminuye la concentración de esta molécula no proteica, disminuye la regulación alostérica positiva sobre la fosfofructoquinasa 1. En este punto podemos comprender mejor el gráfico de la actividad 3.2, donde el aumento de la concentración de glucosa lleva a un aumento en la incorporación de fósforo 32. Esta incorporación no se daba sobre la propia enzima, sino que se debía a la unión de otra molécula, la fructosa 2,6-bifosfato, que es fosforilada por el grupo fosforilo proveniente del ATP. Todas estas reacciones descritas se pueden resumir en este esquema, donde se ve cómo una reacción afecta a la siguiente, desencadenando finalmente la disminución de la glucólisis. Bueno, sin más para agregar, les recordamos que estamos en el campus para contestar cualquier duda o consulta sobre esta actividad. Muchas gracias por escucharnos.